El sol de Miami se filtraba a través de los ventanales de la mansión en Key Biscayne, dibujando patrones dorados sobre el mármol blanco. Para Sofía, esa luz era la constante de su vida, tan predecible como el café que Gabriel tomaba cada mañana a las 7 en punto. Su mundo era un ecosistema de lujo silencioso y orden meticuloso. Durante 20 años, ella había sido la arquitecta invisible del imperio de joyería Valente. Mientras Gabriel sonreía para las cámaras de las revistas de sociedad, ella negociaba con los proveedores de diamantes en Amberes, equilibraba las finanzas con una precisión de cirujana y calmaba los egos de los clientes más exigentes. Era el pilar, la sombra que daba forma a la luz que todos admiraban. La rutina era su santuario. Por las mañanas, después de que Gabriel se fuera a su taller de diseño, Sofía se sentaba en su oficina con vistas al mar. El sonido de las olas era un murmullo constante que acompañaba el tecleo de sus dedos. Revisaba los libros contables, los pedidos, los envíos. Su nombre no aparecía en ningún documento oficial como socia, solo como cónyuge. Un detalle que, durante años, le pareció un formalismo sin importancia. «Somos un equipo, mi amor», le decía Gabriel, besándole la frente. «Tú y yo contra el mundo». Y ella le creía. Creía en el proyecto, en el futuro que estaban construyendo, en la solidez de sus manos entrelazadas. Pero algo había comenzado a cambiar. Una grieta casi imperceptible en la superficie pulida de su vida. Todo comenzó con el silencio. Gabriel, que antes llenaba la casa con sus anécdotas y sus risas estruendosas, ahora llegaba tarde, con la excusa del estrés por la nueva colección. Dejaba su maletín en la entrada y subía directamente a la ducha. Las cenas, antes un ritual de complicidad, se volvieron tensas. Él respondía con monosílabos, con la mirada perdida en la pantalla de su teléfono, que ahora siempre colocaba boca abajo sobre la mesa. Un gesto pequeño, casi insignificante, pero que a Sofía le gritaba. «¿Todo bien, Gaby?», le preguntó una noche, mientras él miraba su teléfono con una media sonrisa que no era para ella. Él levantó la vista, como si despertara de un trance. «Sí, claro, mi vida, solo cosas del trabajo, un cliente de Dubái, muy exigente». Sofía asintió, queriendo creerle. Era más fácil justificarlo. El negocio era demandante, la presión era enorme, ella lo sabía mejor que nadie. Era su deber apoyarlo, no añadir más peso a sus hombros con dudas infundadas. Se repetía a sí misma que eran imaginaciones suyas, el fruto del cansancio, pero la ansiedad era como una humedad fría que se le metía en los huesos. Luego vinieron los cambios en su comportamiento. Empezó a cuidar su aspecto con una vanidad que no le conocía. Se inscribió en un gimnasio, compró ropa nueva y cara, y empezó a usar una loción que Sofía no le había regalado. Pequeños detalles que, sumados, formaban un cuadro inquietante. Un sábado, dijo que tenía que ir al taller para supervisar un encargo urgente. Sofía, extrañada, pasó por allí unas horas después para llevarle el almuerzo. El taller estaba cerrado, oscuro y silencioso. Lo llamó. «¿Dónde estás?» «Pasé por el taller», dijo ella, tratando de mantener la voz neutral. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Un segundo de estática que pareció una eternidad. «Ah, sí, tuvimos que movernos a la fundición, un problema con el platino». «No te preocupes, ya estoy volviendo». La explicación era torpe, improvisada. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Se tragó la duda como una píldora amarga. ¿Qué ganaba con una confrontación? Solo crear un conflicto innecesario. Los fines de semana se llenaron de reuniones de última hora y viajes de negocios improvisados. Gabriel se volvía cada vez más un extraño que dormía en su cama. Su aroma era diferente, su mirada esquiva. La intimidad se había evaporado, reemplazada por una cortesía distante. Sofía se sentía como una espectadora en su propia casa, observando a un hombre que se parecía a su esposo, pero cuya esencia se le escapaba. Una tarde, mientras ordenaba su armario, encontró una caja de una joyería que no era la suya, una marca competidora. Dentro, un par de aretes de zafiro, delicados y carísimos. No eran para ella. Su cumpleaños había pasado hacía meses y no era su estilo. Su corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada. Las manos le temblaban. Dejó la caja donde la encontró y cerró la puerta del armario, como si pudiera encerrar también la verdad que acababa de golpear su conciencia. Esa noche, cuando él llegó, ella intentó actuar con normalidad. Le sirvió la cena, le preguntó por su día. Él habló de ventas,
de diseños, de planes de expansión, hablaba de mi negocio, mis logros. La palabra nuestro había desaparecido de su vocabulario. Sofía lo miraba a través de la mesa, a la luz de las velas, y se preguntaba en qué momento el hombre que amaba se había convertido en este impostor. La confianza, ese hilo invisible que había tejido su vida durante 2 décadas, se estaba deshilachando, y ella, por miedo a quedarse sin nada, se aferraba a las hebras rotas, pretendiendo que aún eran fuertes. La casa frente al mar que antes era su refugio, ahora se sentía como una jaula dorada, y el sonido de las olas ya no le traía paz, sino el eco de una tormenta que se acercaba. Y ella estaba sola, en el centro, esperando el impacto. La revelación no llegó con un grito, sino con el eco helado de una sala de tribunal. El aire acondicionado zumbaba, un sonido monótono, que contrastaba con el caos que se arremolinaba en el pecho de Sofía. Estaba sentada con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre su regazo para que nadie viera cómo temblaban. Frente a ella Gabriel, con su traje de diseñador impecable y una sonrisa de suficiencia, se dirigía al juez. Ella no aportó nada, dijo, su voz resonando en el silencio. Hizo un gesto despectivo en dirección a Sofía. Era solo la esposa de un artista. ¿Qué valor tiene eso? Sin mí, ella no es nadie. Cada palabra era un golpe físico. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 20 años. 20 años de su vida, de su mente, de su alma, borrados en una frase. 20 años de negociaciones en la madrugada, de balances contables, de calmar a clientes furiosos, de elegir cada piedra preciosa. Todo reducido a la esposa de. Vio los flashes de las cámaras de los periodistas de sociedad en el fondo de la sala. Sintió las miradas de lástima de los pocos amigos que habían acudido. La humillación era un manto pesado y asfixiante. El abogado de Gabriel continuó, argumentando que el negocio, Valente Jules, estaba al borde de la quiebra. Una mentira descarada. Le ofrecían una miseria, las migajas de un imperio que ella había construido en silencio. Sofía bajó la mirada, sintiendo cómo la desesperanza comenzaba a ganarle la batalla. Quizás él tenía razón. Quizás sin él, ella no era nada. Justo en ese momento, su abogada, una mujer serena de gestos precisos, se puso de pie. Su señoría, la defensa tiene una última prueba que presentar. El abogado de Gabriel resopló con fastidio. El juez, un hombre de rostro impasible, asintió. Proceda. El silencio se hizo aún más denso. La abogada de Sofía hizo una señal, y una gran pantalla descendió del techo. Gabriel la miró con una mezcla de curiosidad y arrogancia. ¿Qué podía tener ella? ¿Recibos de tarjetas de crédito? ¿Testimonios de empleados? Señor Valente, anunció el juez, su voz grave llenando cada rincón, el tribunal ha recibido una citación de las cámaras de seguridad del First National Bank. La arrogancia en el rostro de Gabriel vaciló, solo por un segundo, un tic casi imperceptible en su mandíbula. Sofía levantó la vista, su corazón martillando contra sus costillas. No sabía qué esperar. En la pantalla apareció una imagen granulada en blanco y negro. La fecha en la esquina inferior marcaba una tarde de hacía solo 3 semanas. Se veía la bóveda de un banco, fría y metálica. Un hombre con gorra y gafas de sol se acercó a una de las cajas de seguridad. La abrió con una llave. Gabriel se relajó visiblemente en su asiento. Ese no era él. Pero entonces, el hombre se quitó las gafas por un instante para mirar dentro de la caja. La cámara, de alta definición, captó su perfil con una claridad brutal. Era Gabriel. El aire se escapó de la sala en un suspiro colectivo. El video continuó, mudo y devastador. Mostraba a Gabriel, extrayendo pequeñas bolsas de terciopelo negro. Una tras otra. Las vaciaba sobre una bandeja, revelando un torrente de diamantes en bruto y piedras preciosas que brillaban incluso en la imagen monocromática. Luego, sacó un portafolio de cuero. Lo abrió. Dentro, una pila de papeles. Los diseños maestros de la próxima colección, la que él había reportado como robada, tras un misterioso incidente en su taller hacía un mes. El color abandonó el rostro de Gabriel, la arrogancia se evaporó, reemplazada por un pánico puro y helado. Su abogado se puso de pie, tartamudeando, incapaz de formular una defensa coherente. La noticia se esparció como pólvora, los teléfonos en la sala vibraron al unísono.
Los susurros se convirtieron en un murmullo atronador. Amigos que le habían dado la espalda a Sofía ahora la miraban con una mezcla de asombro y vergüenza. El genio creativo no era más que un mentiroso, un ladrón. «Es una trampa», gritó Gabriel poniéndose de pie de un salto. «Ella me espió. Es ilegal». Su voz, normalmente tan controlada y seductora, era ahora aguda y desesperada. Pero ya era tarde. La máscara había caído. Para Sofía, la validación llegó acompañada de un dolor agudo. No había triunfo en esa revelación, solo la confirmación de la traición absoluta. Él no solo la había engañado con otra mujer, la había estado borrando sistemáticamente, robándole no solo el crédito, sino el fruto tangible de su trabajo, preparándose para dejarla sin nada. Esa noche, los abogados de Gabriel le ofrecieron un acuerdo millonario para que guardara silencio, un cheque con muchos ceros a cambio de su discreción. Pero algo dentro de Sofía había cambiado en esa sala de tribunal. La mujer que había entrado sintiéndose invisible y fracturada ya no estaba. En su lugar, había una calma glacial, una determinación forjada en el fuego de la humillación. «Rechazamos la oferta», le dijo a su abogada, su voz firme por primera vez en meses. No quería solo el dinero, quería justicia, quería reconocimiento. Su estrategia fue mucho más audaz. Exigió no solo la mitad de todos los bienes ocultos, sino la propiedad intelectual completa de la colección Alma de Fuego, la misma que él había intentado esconder. En la siguiente sesión, su abogada presentó las pruebas. No eran videos de seguridad, sino algo mucho más poderoso. Eran los bocetos iniciales de Sofía, dibujados en servilletas de café y cuadernos viejos. Eran correos electrónicos detallando su inspiración. La historia de su propia abuela. Una mujer fuerte que había huido de su país con nada más que una joya familiar, el Alma de Fuego. Eran los testimonios de los proveedores de Amberes que solo negociaban con ella, los artesanos que recibían sus indicaciones precisas. Sofía enfrentó a Gabriel, no con gritos sino con la verdad. Le demostró al mundo, y a sí misma, que ella no era la esposa de, ella era la arquitecta. Él solo había sido el rostro. La transición de la vulnerabilidad a la determinación estaba completa. Ya no luchaba por un matrimonio, luchaba por su nombre, por su historia. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió invencible. El caos estalló. Gabriel gritaba, su voz perdiendo el timbre aterciopelado que encantaba a los clientes, volviéndose aguda casi un chillido. «¡Es una trampa! ¡Eso es ilegal! Ella me espió». El juez golpeó la mesa con su mazo, 1, 2, 3 veces, el sonido seco cortando el aire como un disparo. Pero nadie le hacía caso. Los periodistas garabateaban frenéticamente en sus libretas, sus teléfonos apuntando discretamente hacia la pantalla, capturando el desmoronamiento en vivo y en directo del joyero más aclamado de Miami. Sofía lo observaba desde su silla. El temblor de sus manos se había detenido. Una extraña calma, fría y pesada como el mármol, se asentó en su pecho. Ya no veía al hombre que amaba, al compañero de 20 años. Veía a un extraño, un actor mediocre cuya máscara se había hecho añicos, revelando el pánico y la fealdad debajo. No sintió odio, ni siquiera rabia. Sintió una lástima profunda y distante, la misma que se siente por un animal atrapado en su propia trampa. Esa tarde, en el despacho de su abogada, el silencio era denso, el aroma a café recién hecho y a papel antiguo llenaba la habitación. Ana, su abogada, la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. «Lo destrozaste, Sofía». Sofía negó con la cabeza, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad. «Él se destrozó solo. Yo solo encendí la luz». «Van a ofrecer un acuerdo», continuó Ana, con su tono práctico de siempre. «Un acuerdo muy generoso. Querrán que esto desaparezca de los titulares lo antes posible. Te ofrecerán dinero para comprar tu silencio». Y así fue. La llamada llegó al día siguiente. El abogado de Gabriel, un hombre con una voz que sonaba tan cara como sus trajes, balbuceó una oferta. La cifra era astronómica. Suficiente para comprar una isla. Suficiente para no volver a trabajar un solo día de su vida. Ana se lo comunicó a Sofía con las cejas arqueadas. «Con esto, puedes empezar de nuevo donde quieras. París, Milán, una vida nueva sin mirar atrás». Sofía se quedó mirando el número escrito en un post-it amarillo. 7 ceros. Parecía un número falso, irreal, pero no sintió nada. Ni alivio ni alegría.
sintió un vacío. ¿Era ese el precio de su vida? ¿El valor de 20 años de trabajo, de ideas, de sacrificios? Un cheque para borrarla de la historia, para confirmar lo que Gabriel había gritado en el tribunal, que sin él, ella no era nadie, solo una exesposa rica. Entonces un recuerdo la asaltó, una tarde lluviosa, años atrás, sentada en el suelo de la biblioteca con su abuela. La anciana le mostraba una única joya que había traído consigo al huir de su país, un colgante con un rubí imperfecto, pero de un rojo tan intenso que parecía arder desde dentro. Le llaman el alma de fuego, le había dicho su abuela. No por su valor, sino porque guarda la fuerza de todas las mujeres de nuestra familia. Es nuestra historia, Sofía, nunca dejes que nadie te la robe. Esa historia era la semilla de la colección más exitosa de Valente Jewels, Alma de Fuego. Una idea que ella había concebido, dibujado y perfeccionado durante noches de insomnio. Gabriel se había apropiado de la historia, la había pulido para las revistas, pero el alma era de ella. Una determinación de acero se forjó en su interior. Miró a Ana. No quiero el dinero. Ana parpadeó, confundida. Sofía es una oferta que... No, la interrumpió Sofía, su voz sonando extraña a sus propios oídos, más fuerte, más clara. No quiero su dinero sucio, quiero algo más, quiero lo que es mío. Le explicó su plan, no se trataba de la mitad de los bienes, no se trataba de una pensión, se trataba del legado. Quería la propiedad intelectual completa de la colección Alma de Fuego. Quería los diseños, el nombre, la historia. Quería su alma de vuelta. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Ana. Dios mío, Sofía, eso es, poético y brutal. No quieren que el mundo sepa que es un ladrón. ¿Pero un fraude? ¿Un hombre sin talento que robó las ideas de su esposa? Eso lo destruirá para siempre. La batalla cambió de rumbo. Ya no era un divorcio por bienes, era una guerra por la autoría. Sofía pasó los siguientes días desenterrando su propio pasado. Abrió cajas polvorientas en el almacén que contenían sus cuadernos de la universidad, llenos de bocetos y anotaciones. Encontró servilletas de restaurantes con los primeros esbozos del colgante Alma de Fuego. Revisó discos duros antiguos, y encontró correos electrónicos enviados a artesanos en Bélgica y Sri Lanka, donde describía con una precisión obsesiva el tipo de corte que quería para las piedras, las emociones que cada pieza debía evocar. Quiero que este zafiro no refleje la luz, sino que la contenga, como el cielo justo antes de una tormenta. Eran sus palabras, su visión. Contactaron a viejos proveedores, hombres y mujeres que respetaban a Sofía por su conocimiento y su integridad. Todos accedieron a testificar. Gabriel solo venía para la foto, dijo un tallador de diamantes de Amberes por videoconferencia. Las negociaciones, las decisiones importantes, todo lo hacía Sofía. En la siguiente sesión en el tribunal, el ambiente era eléctrico. El equipo legal de Gabriel esperaba una contraoferta financiera. Se les veía relajados, listos para un regateo. Pero Ana no habló de dinero. Su señoría, mi cliente rechaza la oferta de acuerdo, anunció con voz firme. En su lugar, reclamamos la propiedad total de la línea, Alma de Fuego, por ser creación intelectual de la señora Sofía Reyes. Un murmullo recorrió la sala. Gabriel soltó una carcajada, pero sonó hueca, forzada. Entonces, la evidencia comenzó a desfilar por la gran pantalla, sus bocetos, su caligrafía inconfundible, los correos electrónicos, con fecha y hora, demostrando que ella había desarrollado cada concepto meses antes de que Gabriel los presentara como suyos. Finalmente, Ana reprodujo un audio. Era una nota de voz que Sofía se había enviado a sí misma una madrugada. Su voz, somnolienta pero llena de pasión, describía la historia de su abuela y cómo la transformaría en una colección de joyas. El silencio en la sala era absoluto. Devastador. Gabriel miraba la pantalla con los ojos desorbitados, su rostro pálido como el de un fantasma. No solo lo habían descubierto como un ladrón de bienes, sino como un ladrón de historias. Un impostor. Sofía lo miró por última vez a través de la sala. El hombre que la había llamado nadie, ahora parecía increíblemente pequeño, reducido a su verdadera dimensión. Ya no sentía lástima. No sentía nada. El duelo por su matrimonio había terminado. Ahora, solo quedaba cerrar un mal negocio.
Y por primera vez en 20 años, ella estaba a punto de firmar los términos. Sus términos. El fallo del juez resonó en la sala como un trueno final, sellando el destino de Gabriel Valente. No fue solo la división de bienes lo que lo aniquiló, sino la cláusula que nadie esperaba. La cesión total y absoluta de la propiedad intelectual de la colección Alma de Fuego a Sofía Reyes. El murmullo se convirtió en una ola de conmoción. Gabriel se quedó de pie, con la boca entreabierta, como si le hubieran arrancado el aire y el alma de un solo golpe. Le habían quitado su mentira más preciada. Los días que siguieron fueron un desmoronamiento en cámara lenta. Valente Jewels, la marca sinónimo de genio y exclusividad, se convirtió en el chiste de la industria. Los clientes cancelaron sus pedidos en masa. Las revistas que antes suplicaban por una entrevista ahora publicaban artículos mordaces sobre el fraude de los diamantes. Los amigos, aquellos que brindaban con él en yates y galas, de repente no respondían sus llamadas. Lo veían en un restaurante y cambiaban de mesa. Se convirtió en un paria, un fantasma que deambulaba por los círculos que antes dominaba. La mansión de Key Biscayne, antes un símbolo de su éxito, se transformó en su mausoleo personal. El mármol blanco se sentía frío bajo sus pies descalzos. El eco de sus propios pasos era el único sonido que rompía el silencio ensordecedor. Se sentaba a la larga mesa de caoba donde antes cenaba con Sofía y comía platos precocinados, mirando la silla vacía frente a él. Intentó crear algo nuevo para demostrar que el talento era suyo, pero las páginas se quedaban en blanco. Sin la historia de Sofía, sin su visión, él no era más que un buen artesano con un nombre manchado. Se dio cuenta, en la soledad aplastante de sus noches, que al intentar borrar a Sofía, se había borrado a sí mismo. Un año después, el sol de Miami seguía filtrándose por los ventanales, pero esta vez eran los de un pequeño y luminoso taller en el corazón del Design District. El aire no olía a sal marina y a lujo estéril, sino a metal pulido, a cera de modelar y al aroma sutil del café recién hecho. Sofía, vestida con un simple mono de lino blanco, trabajaba sobre una mesa de madera rústica. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado y en su rostro no había rastro del cansancio que la había definido. Había una serenidad en su mirada, una concentración que era casi una forma de meditación. Sobre la mesa las piedras preciosas de la colección Alma de Fuego brillaban bajo la luz directa de una lámpara de trabajo. Eran las mismas piedras que Gabriel había intentado robar, pero en las manos de Sofía parecían tener una nueva vida, un brillo más profundo y auténtico. No las estaba montando según los diseños que el mundo conocía, sino que las estaba reinventando, dándoles la forma que siempre había imaginado en sus cuadernos secretos. No había buscado venganza ni celebración. Había vendido la mansión y la mitad de los bienes que le correspondían, invirtiendo cada centavo en su pequeño taller y en los mejores artesanos que pudo encontrar. La gente que la rodeaba ahora no eran magnates ni figuras de la alta sociedad, sino artistas, creadores que hablaban el mismo idioma que ella, el de la pasión por el detalle, el respeto por el material. Había reconstruido su vida no sobre las ruinas de la anterior, sino desde unos cimientos completamente nuevos, unos que eran enteramente suyos. Terminó de ajustar una garra de platino alrededor de un rubí imperfecto, el corazón de la colección. La pieza era magnífica, audaz y elegante, una declaración de fuerza. Tomó un lápiz de dibujo y, en la esquina de la hoja del diseño final, firmó su nombre. Por primera vez en 20 años, no era un garabato en un libro de contabilidad o una nota al margen. Era una firma clara, segura. Sofía Reyes. En ese preciso instante, su teléfono, que descansaba sobre un montón de bocetos, vibró. Un número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar. «Diga». «Buenas tardes, hablo con la señorita Sofía Reyes», dijo una voz de mujer con un acento británico impecable. «Sí, soy yo. Mi nombre es Eleanor Vance, llamo de la casa de subastas Christie's, en Londres. Perdone la intrusión, pero los rumores vuelan en nuestro mundo. Hemos oído que tiene una nueva colección». Hubo una pausa cargada de expectación. «El mundo está esperando verla». Sofía se quedó en silencio, mirando el rubí que brillaba en su mesa, el alma de fuego. Gabriel había creído que le robaba su futuro,
sin saber que solo le había devuelto el que a ella le pertenecía desde el principio. Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en su rostro. La traición duele. Deja cicatrices, agrieta los cimientos de lo que creíamos seguro y nos hace cuestionar nuestro propio valor. Pero no es un punto final. A veces, es el violento empujón que necesitamos para saltar del borde del abismo y descubrir que, en realidad, teníamos alas para volar. Es el fuego que quema lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. Porque al final del día, nadie puede robarte lo que eres. Y renacer de las cenizas no es una leyenda, es una decisión. Una que te hace más fuerte, más sabio y sobre todo, irrevocablemente libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.